Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este webinar organizado por el ANCO y coordinado y moderado por 333. Bueno, yo soy Javier Lorente, es un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Vamos a intentar hacer un webinar lo más dinámico posible. Para eso, lo primero que voy a hacer es dar la palabra a Montserrat Tarancón, la Head of Marketing del ANCO, quien a través de un vídeo nos va a introducir el webinar y nos va a presentar también a nuestro ponente de hoy. Luego le daremos el mando a él para que nos comparta su presentación y a lo largo de la misma trataremos de dinamizar un poco dicha presentación con algún debate que podremos tener entre él, entre nuestro ponente y yo mismo. Somos ya casi 100 personas dentro del webinar, me imagino que más gente se irá incorporando, así que no me voy a entretener más, voy a darle la palabra a Montserrat Tarancón para que nos presente el webinar y bueno, es un placer de nuevo estar con vosotros aquí esta tarde. Buenos días y buenas tardes a todos aquellos veterinarios que estáis conectados tanto desde España como desde Latinoamérica. Yo soy Montse Tarancón, Head of Marketing Iberia en el ANCO y quería daros la bienvenida y las gracias por participar en este webinar de manejo de partos en cerdas hiperprolíficas. Permitidme primero recordar, porque probablemente ya lo sabréis, que desde el pasado mes de agosto el ANCO compró Bayer Animal Health para hacer una compañía aún más fuerte, dada la complementariedad de ambas compañías. Mejor, para explicarlo, un vídeo como el que vamos a pasar ahora. Por ello, con el objetivo de tratar con el mayor respeto a nuestros animales y mejorar su cuidado, así como continuar apoyando al colectivo veterinario en la formación continuada, hemos impulsado este webinar de manejo en maternidades. Con la mejora genética se han creado cerdas hiperprolíficas y a pesar de que se ha hablado mucho de ello, todavía persiste el problema en nuestras granjas. Nuestros ponentes de hoy van a hablar de cómo reducir el número de lechones que nacen muertos, cómo aumentar el número de lechones que llegan vivos a destete y gracias básicamente a tres cosas. Una, dándole importancia al calostro. Dos, mejorando los manejos posteriores. Y tres, mediante la mejora de las condiciones ambientales. Para todo ello contamos hoy con la ponencia de Luis San Joaquín. Él es licenciado en veterinaria desde 1999. Comenzó trabajando en una granja de 3.500 cerdas pasando por todas las fases de producción. Posteriormente pasó a formar parte del Servicio Técnico Porcino en Agroal y después trabajó como responsable de la ADS de porcino de Sobrarbe. Desde hace unos años es socio fundador de la empresa Thinking Pig, que es un grupo de asesoramiento nacional e internacional especializados en temas de manejo, reproducción, patología y desarrollo de pruebas de campo. Os dejo con él y espero que disfrutéis de la ponencia. Gracias. Hola Luis. Hola. Bueno, a ver qué tal nos va la conexión, que hemos estado ahí con algún problema técnico. Intentemos que se estabilice durante la presentación. Te voy a pasar como presentador.
para que compartas tu pantalla. Y bueno, recordarle a la gente que está por aquí que hay un apartado de preguntas en la barra de mandos que tienen en el panel para que vayan haciendo las preguntas durante el webinar y las vayamos respondiendo o bien al final o bien incluso durante el mismo. Ahí va Luis. ¿Ya la veis, Javier? Sí, perfecto. Vale, pues cuando tú me digas, empiezo. Todo tuyo. Yo me voy al backstage y luego vuelvo. Si vemos que hay algún problema técnico, te aviso. Vale, perfecto. Pues lo primero, gracias a todos los que estáis, a todos los asistentes y muchas gracias a Elanco pues, por invitarme a participar en este webinar y muchas gracias a Javier y a 333 pues, por la organización y por las ayudas que he recibido, tanto técnicas como bueno, técnicas en el contenido como técnicas a nivel de la presentación, que he necesitado algo de ayuda porque mis condiciones son un poco limitadas en este sentido. Bueno, como decía Montserrat, al final las nuevas maternidades, no es que las nuevas maternidades en cuanto a instalaciones, nos vamos a referir a temas que, como ha comentado Montserrat, hemos hablado ya muchas veces, pero es verdad que no porque los hayamos comentado muchas veces están perdiendo importancia. Al revés. ¿Por qué? Porque la mejora genética cada día nos está llevando a más lechones. Llevamos años hablando de las células prolíficas, pero es verdad que cada día siguen siendo más prolíficas, porque en los caracteres de selección... ¿Sí? Perdona que te corte, te voy a desconectar la cámara, ¿vale? Porque sí que se corta un poco el audio, entonces yo creo que es mejor que se oiga bien. Te voy a desconectar la cámara para que se te quede el audio perfecto, ¿vale? ¿Ya? Adelante. Perfecto. Que como comentaba, y perdón si no se ha escuchado, la idea es tratar un poco sobre temas que ya hemos hablado todos y que ha comentado Montserrat de la importancia de los manejos, pero que no por ser temas que ya hemos hablado otras veces están perdiendo importancia. Al revés, yo creo que siguen siendo igual de importantes e incluso más, porque la prolificidad de las cerdas no es que se haya parado con lo que teníamos hace 5 años, con ese avance genético, sino que todavía sigue aumentando, porque en los caracteres de selección de las empresas de genética, uno de los aspectos importantes es el tamaño de la camada. Como podéis ver en esta primera diapositiva, es una ficha de una cerda hiperprolífica, claro, y empezamos a ver granjas en nuestro país, en España. Seguramente en Dinamarca habrá más, pero aquí en España estamos viendo ya granjas que durante un año están pasando el número de 20 nacidos totales, incluso llegando a 21. Claro, y eso tiene sus pros y sus contras, que es un poco con lo que ha comentado Montserrat de manejo, de calostro y de condiciones ambientales, cómo intentamos reducir esa mortalidad tanto en los nacidos muertos como en la mortalidad predestete para obtener tanto el máximo de cantidad como la máxima calidad posible, que sería uno de los condicionantes importantes en este tipo de genéticas. No sé si existe realmente una definición de la cerda hiperprolífica. No sé si es más de 15 nacidos vivos, más de 16, más lechones que número de tetas, no lo sé. Para mí es aquella cerda que me ha cambiado la manera de trabajar en la maternidad. Y es esa cerda que me obliga a hacer nodrizas por lechón sobrante al parto. Hasta hace años no hacíamos nodrizas por lechón sobrante al parto, porque teníamos más tetas que lechones. Hoy en día tenemos más lechones que tetas e incluso cargando en determinados manejos más lechones que número de tetas, me siguen sobrando lechones que tengo que buscarles nuevas mamas para desarrollarlos hasta el destepe. Y para mí eso es la cerda hiperprolífica. Es esa cerda que me ha cambiado la manera de trabajar y que me obliga a hacer nodrizas por lechón sobrante al parto. Y otro de los condicionantes importantes que tendríamos, y este es un trabajo que ya hicimos hace 5 años, es la calidad del lechón, y lo hemos hablado. Tan importante es la cantidad como la calidad. Yo sí voy a tener mucha cantidad al nacimiento, pero su calidad se ve comprometida y su viabilidad y la mortalidad predestete me aumenta en valores muy elevados, igual no me compensa. Y esto es lo que intentamos ver hace 5 años, saber en función del tamaño de camada la calidad y los pesos al nacimiento. Y como podéis ver, las cerdas que paren menos de 10 lechones, tenemos una calidad del lechón buenísima. Tenemos un 76% de lechones que pesan más de 1,4 kilos. Cuando nos movemos en un baremo entre 11 y 13 lechones, ese porcentaje de lechones de más de 1,4 kilos disminuye, aumentando el porcentaje de lechones de menos de 1,4 kilos.
Pero hoy en día, al menos en nuestro país, en España, nos estamos moviendo en las dos columnas que veis a la derecha. En un número importante de genéticas entre 14 y 16 lechones, y si os fijáis, ya tenemos prácticamente un 8% de lechones de menos de 1 kilo, y ya no tenemos un 76% de más de 1,4, sino que tenemos un 54%. Es decir, estamos aumentando la variabilidad en los pesos al nacimiento y el porcentaje de lechones de menos de 1 kilo. Y si ya nos movemos a más de 17 lechones nacidos totales, que hoy en día es la tendencia de las genéticas hiperprolíficas, el porcentaje de lechones de menos de 1 kilo se multiplica, pasando a un 12% y solo teniendo un 41% de lechones, un 41% de lechones de más de 1,4 kilos. Es decir, estamos bajando el peso medio de la camada y estamos aumentando la variabilidad en los pesos y aumentamos el porcentaje de lechones de menos de 1 kilogramo. ¿Y esto qué consecuencias tiene? En un estudio que presentó Janssen también hace 5 años en el Congreso Europeo, vemos que los lechones que pesan 0,9 kilos de media, que sería cuando nos movemos en el percentil del 25% más bajo, en lechones que pesan menos de 1,08 kilos, la mortalidad en maternidad alcanza un valor del 37%. Esto es altísimo en este tipo de lechón. Y no solo es eso, sino que también necesitamos muchos más días para llevar esos animales a matadero e incluso obteniendo un peso a la canal más bajo. Claro, cuando nos vamos a la columna contraria, a la última columna, cuando los lechones nos pesan 1,600 gramos al nacimiento, nuestra mortalidad es mucho menor en maternidad. Son lechones mucho más vitales, son lechones mucho más fuertes, son lechones que pelean por las mejores mamas y obtienen una mayor producción de calostro y de leche, entonces su mortalidad va a ser menor en la maternidad y vamos a necesitar menos días para enviarlos a matadero y su peso a la canal va a ser mejor. Es decir, van a ser lechones que económicamente son muy eficientes para nuestra empresa. Y hoy vamos a hablar de todo esto, porque lo que os he dicho, yo repito, cada vez tenemos una mayor variabilidad en los pesos, un mayor porcentaje de lechones de menos de 1 kilo y cómo con determinados manejos y determinados trabajos tenemos que intentar reducir esta mortalidad, tanto en los nacidos muertos, que sería el primer tipo de lechón que yo tengo muerto, como después que ya tengo los nacidos vivos, cómo tengo que reducir la mortalidad en la fase de lactación. Y uno de los aspectos que a mí me gusta enseñar, porque cada vez lo vemos más en las granjas, sería aquellos lechones de retraso intrauterino. A nivel de mejora genética, como veis, están trabajando mucho Sandra Edwards y Emma Buster de la Universidad de Newcastle a nivel de la posible selección de la heredabilidad de este carácter y de la posible introducción en los programas de mejora genética. Tiene una heredabilidad de 0,19 y estaría ahí en un límite en el cual ver si merece la pena introducirlo en los programas de selección o no, para evitar este tipo de lechones que los relacionamos mucho con la alimentación en el primer mes de gestación y cuyo principal problema es que el peso de sus órganos es mucho menor debido a ese retraso intrauterino, su vitalidad es muchísimo menor, con lo cual al tener menor peso de órganos y menor número de reservas y menor vitalidad en esas primeras 24 horas, su consumo de calostro es negativo, con lo cual son lechones que están perdiendo peso, entrando en hipotermia y hipoglucemia y alcanzando valores de mortalidad muy altos durante los primeros días después del nacimiento. En la gráfica podéis ver las características tanto de las medidas corporales como del peso en las primeras 24 horas y de su consumo de calostro en función de si el lechón es normal, si es un lechón con un retraso intrauterino pero un peso medio, o si es un lechón con retraso intrauterino y un peso muy bajo, que sería el small, con 682 gramos de media de retraso intrauterino, en los cuales la mortalidad prácticamente es el 100%. Y este sería un poquito la introducción respecto a lo que es la hiperprolificidad y al avance que estamos teniendo debido a las genéticas. Yo os he comentado que para mí hay dos tipos de mortalidad, bueno, para mí no, para todo el mundo tenemos dos tipos de mortalidad en la maternidad, el nacido muerto y la mortalidad que se produce en la fase de lactación. Yo creo que independientemente de que trabajemos con cerdas hiperprolíficas o no, estamos esperando, y además lo hacemos con 333, ¿no? Los 114 días, el 333, aunque hoy en día las gestaciones se han alargado, estamos esperando mucho tiempo como para después no atender los partos. Y muchas veces los partos ocurren en un periodo en el cual no tenemos personal en las granjas. De ahí que nosotros intentamos hacer determinados estudios para ver si merece la pena sincronizar o no sincronizar partos, porque es uno de los temas candentes y de los temas importantes que muchas veces se ha tenido en contra de las cerdas hiperprolíficas.
porque como hemos hablado, el peso al nacimiento es menor, la variabilidad es mayor y no podemos adelantar los partos en demasía porque vamos a también perjudicar todavía más el peso al nacimiento. Pero a veces tenemos que llegar a estudios en las granjas para ver si merece la pena o no, y es lo que os vamos a mostrar. ¿Cuál es el objetivo en la atención al parto? Por supuesto, lo que decíamos, disminuir los nacidos muertos. Ya sabemos que las cerdas que tienen más lechones van a tener más nacidos muertos porque su duración del parto es mayor, y luego os enseñaré unos trabajos que hemos hecho en Thinking Pig. Nuestro objetivo para disminuir esos nacidos muertos sería disminuir la duración del parto, y hoy en día sabemos que tenemos determinadas hormonas para trabajar y que tenemos estrategias de alimentación que os comentaré, que vienen de Dinamarca. Y de esta manera, al disminuir la duración del parto, vamos a reducir las hipoxias, vamos a reducir el porcentaje de nacidos muertos, y otro tema muy importante al reducir el parto es que vamos a mejorar la vitalidad de los lechones. Ya sabéis que hay distintas maneras de medir la vitalidad de los lechones. Uno sería el test de Buster y otro sería el test de Munz, que es valorar el comportamiento de los lechones en función de cada uno de los tests en los primeros momentos de vida. Y de esta manera, aumentando la vitalidad, vamos a mejorar los consumos de calostro tan importantes, no solo para la fase de lactación, sino para todas las fases posteriores. Porque ya sabéis que en función de la inmunidad pasiva que el lechón obtiene de la cerda, él va a desarrollar unos mayores niveles de inmunidad activa al destete. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la atención al parto, y ahora os hablaré, con el uso de hormonas. Y yo, en mi caso, entiendo que el manejo es muy subjetivo y depende de las personas, y para mí el personal es clave en las granjas para sacar los números adelante. La ayuda manual para mí es una herramienta muy importante. Por supuesto, igual que una hormona, tiene que ser bien usada, porque si no puede ser contraproducente. Cerdas en buena condición corporal. Poner esto escrito no significa nada, porque ¿qué es una buena condición corporal? Tenéis que saber la condición corporal óptima de vuestra genética. Nosotros tenemos estudios en particular con una genética, donde la mejor condición corporal de entrada al parto es 16 milímetros de espesor de grasa dorsal, porque son las cerdas que mejor se nos comportaron en la fase de maternidad, tanto en peso al nacimiento como en peso al destete y en número de lechones destetados, e incluso en el comportamiento reproductivo del ciclo siguiente. Una correcta estructura censal, y luego hablaremos de la estructura censal a nivel de calostro y su importancia, pero ya sabéis que las cerdas multíparas, por encima del quinto o sexto parto, van a tener partos más lentos y por lo tanto van a tener más nacidos muertos. Con lo cual, si yo tengo la granja envejecida, voy a tener más nacidos muertos. Y para nosotros es muy importante, y tanto el ANCO en este caso y en muchos otros, como 333, participan en muchos cursos de formación, que yo creo que es la clave también para la enseñanza y el aprendizaje del personal que tenemos en granjas. Antes os he hablado de la programación de partos. Yo no estoy ni a favor ni en contra de programar partos. Estoy a favor o en contra en función de situaciones particulares, ¿vale? Ya hemos hablado que tiene contras, como podría ser menores pesos al nacimiento, y si avanzo mucho la gestación, es decir, provoco el parto con anterioridad antes del término de la gestación, voy a provocar peores encalostramientos por esa falta de peso y falta de vitalidad, pero también me gusta estudiar si merece la pena tomar ese pequeño riesgo, sobre todo muy bien calculado, pero ese pequeño riesgo para disminuir el porcentaje y el número de nacidos muertos, ¿vale? Si yo sincronizo los partos, ¿qué mejoras voy a tener? Voy a asistir los partos, por supuesto, voy a trabajar en el encalostramiento de esos lechones y en el split nursing, que es el encalostramiento secuencial, porque hoy en día tenemos más lechones que tetas disponibles, y voy a optimizar las plazas de maternidad y voy a conseguir unos mayores días de lactación para el destete. Es decir, estas serían las ventajas. Las contras, si adelanto mucho la gestación, serían la falta de viabilidad y la pérdida de peso en los lechones al nacimiento, con lo cual tiene que ser muy bien estudiado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que os voy a enseñar a continuación. Intentamos, tanto por ciclo y sabiendo la duración media de gestación de cada uno de los ciclos, calcular el porcentaje de nacidos muertos y el porcentaje de partos en cada una de las fases del día. Este primer trabajo, luego lo hemos hecho en muchos sitios, pero la primera vez lo hicimos en una granja de 5.000 cerdas, que 6 personas trabajan en la maternidad por las mañanas, que sería AM, 2 personas trabajan por las tardes en la maternidad, con lo cual en una granja de este tamaño, solo 2 personas, con comidas, con consumos de agua, etcétera, prácticamente no se atienden partos, y luego por la noche que no tenemos personal en la granja. Y permitirme que salte a la siguiente diapositiva, ¿vale? Aunque luego os explicaré esta, porque si os fijáis, se ve mucho más gráfico aquí. A partir del quinto parto, aunque el quinto parto tuvimos un fallo en 2 cerdas, que nos parieron todos los lechones muertos por la mañana,
Pero si os fijáis principalmente a partir del sexto, vais a ver cómo el porcentaje de nacidos muertos es mucho menor en la mañana que por la tarde y por la noche. Es decir, pasamos de un 8,5% en partos atendidos en cerdas ya de más de sexto parto a más de un 16% en los partos no atendidos. Lo mismo pasaría más o menos en séptimo parto, un 6% de nacidos muertos y un 21 y un 15% en partos no atendidos. Y en las de octavo parto, un 8% en partos atendidos y un 17 y un 15% en partos no atendidos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que yo solo estoy atendiendo un 17% de partos. En las de sexto parto, un 16% en las de séptimo parto y un 35% en las de octavo parto. Es decir, tengo muy poca mortalidad, pero muy pocos partos. Conociendo perfectamente la duración media de gestación, porque no estábamos sincronizando, sincronizamos. Y si os fijáis, mantuvimos los porcentajes de nacidos muertos en cada uno de los ciclos, pero en vez de tener de quinto parto un 24% de partos atendidos, tuvimos un 52%. En vez de tener un 17% de sexto, un 56%. En vez de un 16% de séptimo, un 50%. Y en vez de un 35% de octavo, un 70%. Es decir, tuvimos muchos más partos con esa menor mortalidad, con lo cual en esta prueba fuimos capaces de bajar más de un lechón nacido muerto, porque son cerdas de una alta prolificidad, que ese porcentaje de nacidos muertos en cantidad era un número importante de lechones y fuimos capaces de bajarlo. Y eso fue lo más importante para nosotros. Por eso, ni es sí ni es no. Hay que estudiar cada uno de los casos y nosotros en este caso solo lo aplicamos a partir del cuarto ciclo, que es cuando vimos un incremento importante de los nacidos muertos en los partos no atendidos, ¿vale? No lo aplicamos en todos los partos, solo a partir del cuarto parto. Bueno, ya os he dicho que para mí las hormonas y la ayuda manual es muy importante, es una herramienta de trabajo. Nosotros monitorizamos todos los partos. Ya sabéis que la teoría dice 20 minutos entre lechón y lechón y el material necesario tiene que estar preparado para los partos distóficos. No es el momento hoy de hablar el uso de hormonas, ni de qué hormonas vamos a usar, ni en qué momento las vamos a usar, ¿no? Sí que tenemos una serie de hormonas para usar en maternidad y la ayuda manual. Y esta es un poco una tabla práctica que nosotros usamos en granja. Entre el primer y el noveno lechón, nosotros no actuamos en la primera hora sobre la cerda, cuando mi primera actuación sería la ayuda manual y después en función de eso ya aplicaría una u otra hormona. En el orden del lechón, del 10º al 14º, bajamos el periodo de actuación a 45 minutos y cuando ese lechón supera el 15º en el orden del nacimiento, bajamos el periodo de actuación aproximadamente 35 minutos. ¿Por qué bajamos el periodo de actuación? Por esta gráfica que os voy a enseñar ahora, que viene del Centro Danés de Investigación Porcina, que si os fijáis hay un repunte, las columnas azules aumentan a partir del noveno, del 10º lechón. Es decir, mi probabilidad de nacer muerto es mayor conforme el parto avanza. ¿Por qué? Porque la duración del parto es mayor y el porcentaje de lechones que mueren por hipoxia es mayor. Por eso reducimos el tiempo de actuación para reducir el porcentaje de nacidos muertos que mayoritariamente vienen al final del parto. Y esa tabla viene un poco derivada de unas actuaciones durante el parto que también vienen de Dinamarca y vienen instauradas, que es monitorizar las cerdas al menos una vez cada hora. Y todo lo que veamos en las cerdas tenemos que apuntarlo para ver a partir de qué momento vuelve a contar el reloj para actuar sobre las cerdas. Tenemos que apuntar todo y en un primer momento, si no ha habido un lechón en la última hora, vamos a aplicar una ayuda manual. ¿Vale? Otra de las actuaciones que se hacen es aplicar fichas de distinto color sobre cerdas problemáticas, cerdas cojas, cerdas que no comen bien, cerdas de mala condición corporal o cerdas con un historial importante de nacidos muertos, porque ya sabéis que un porcentaje pequeño de las cerdas son las que más nacidos muertos nos van a provocar en la maternidad. Siempre va a haber un primer parto que empiecen con un mayor porcentaje de nacidos muertos, pero hay cerdas que son conflictivas y que lo son siempre y podemos actuar con una ficha de otro color de una manera más rápida y más urgente sobre este tipo de cerdas para disminuir la mortalidad. ¿Por qué es tan importante la duración del parto? Este es un trabajo que no está hecho sobre cerdas hiperprolíficas, como podéis ver perfectamente, por la suma de nacidos vivos y nacidos muertos, pero si os fijáis, cuando los partos pasan de 5 horas, el número de nacidos muertos se nos duplica. Por eso es tan importante la condición corporal, por eso es tan importante la estructura censal, por eso es tan importante las condiciones ambientales para la cerda, la alimentación, que estén en un clima tranquilo en la maternidad, y eso es muy importante para reducir la duración del parto y reducir el número de nacidos muertos, que si os acordáis sería esa primera mortalidad que tenemos sobre los nacidos totales.
Esta es una prueba que a mí me gusta poner porque me llamó la atención la primera vez que lo vi. Nosotros, sé que hay gente de Latinoamérica y de Sudamérica, nosotros normalmente trabajamos con papel para secar los lechones. A veces lo secamos con papel y a veces el papel nos sirve de cama para cuando nacen, principalmente en partos de tarde o noche que no son atendidos, ¿vale? Para que se sequen ellos solos con ese papel y luego ese papel lo retiramos. Pero si os fijáis, si secamos a los lechones con papel, son 2 pruebas hechas en Dinamarca por el grupo de Femintoro, que es también de Seges, del centro danés, del antiguo Centro Danés de Investigación Porcina. Si os fijáis, cuando los lechones son secados con papel y frotamos, hay un mayor porcentaje de mortalidad que los lechones sin tratar. Si los secamos con polvos secantes, ese aumento de mortalidad no se produce. Es igual que sin tratar. Pero si lo secamos con papel y lo secamos con este tipo de papel y tratamos a los lechones, se está produciendo un aumento de la mortalidad porque estamos provocando pequeñas heridas en los lechones que no se van a morir, por supuesto, en ese mismo momento, pero sí durante la fase de maternidad de infecciones derivadas de esas pequeñas heridas que les vamos a provocar. Con lo cual, si estáis trabajando con este tipo de secado de papel, tendríais que también revisar vuestros porcentajes de mortalidad, a ver si podéis disminuirlos, tanto sin secar o secando con polvos secantes, que es una de las técnicas que nosotros usamos normalmente. Y luego, ya os he dicho que la condición corporal es muy importante, pero también tenemos una estrategia que yo creo que hace unos 3 años nos enseñó Peter Thiel de la Universidad de Aarhus sobre la alimentación en el momento anterior al parto. Y lo tenéis todo en la diapositiva, como si somos capaces de dar la última comida antes del parto en un periodo inferior a 3 horas antes del inicio del parto, vamos a reducir la duración del parto porque vamos a proveer a la cerda de energía necesaria para un mayor ritmo de contracciones y por lo tanto disminuir la duración del parto. Eso lo tenéis todo escrito, pero es esa importancia de proveer de energía a la cerda antes de un esfuerzo importante que es el parto. Antes de ese esfuerzo le damos energía, con lo cual va a reducir la duración de ese esfuerzo que es el parto. Y aquí lo vais a ver en datos. Si os fijáis abajo pone el tiempo desde la última comida hasta que el parto empieza en horas y la duración del parto en horas. Si yo soy capaz de que esa última comida, yo no sé cuándo las cerdas van a empezar a parir, sí puedo ver calostro en las ubres, etcétera, etcétera, pero no sé perfectamente cuándo van a parir. Por eso, si yo en vez de una comida soy capaz de dar 3 comidas, es mucho más fácil que me acerque a ese periodo inferior a 3 horas, provea de energía y reduzca la duración del parto. Y, ya os lo he comentado varias veces, la importancia de reducir la duración del parto es que voy a reducir el porcentaje de nacidos muertos. Con lo cual, si os fijáis aquí que pone tiempo desde la última comida hasta que el parto finaliza, si es menor de 6 horas, mi porcentaje de nacidos muertos es muchísimo menor que si ese periodo es superior a las 18 horas, porque no estoy dando energía a la cerda para el parto, con lo cual esa duración va a aumentar. Y ya como último, este tipo de piensos para dividir también en 3 veces. Nosotros trabajamos muchas veces con piensos periparto, que les llamamos, que es un pienso de transición entre gestantes y lactantes, donde normalmente yo no soy nutrólogo y habrá gente de aquí que sabrá muchísimo más que yo, pero estamos proveyendo con fibras de alta calidad, porque también hay estudios que según el tipo de fibra, el tipo de grasa que adicionamos, podemos aumentar la producción de calostro. Y con determinados tipos de fibra también vamos a mejorar y a favorecer una parte de glucosa en plasma, con lo cual también vamos a cortar los partos. Y aquí simplemente os he puesto una prueba del grupo de Fellera, donde podéis ver los nacidos totales, el porcentaje de nacidos muertos cuando damos ese suplemento de fibra y ese aporte indirecto de glucosa para cortar los partos, e incluso cómo disminuye también la mortalidad de maternidad, porque como os he dicho, la reducción del parto reduce los nacidos muertos, pero también al reducir el parto, aumentamos la vitalidad de los lechones porque tienen un menor porcentaje de falta de oxígeno. Con lo cual, tenemos que dar cantidades importantes durante este periodo, ya que dividimos la ración. Tenemos que dar energía a la cerda antes del parto para disminuir esa duración del parto y trabajar con piensos, cuando trabajamos con este tipo de piensos, con un aporte de fibras y grasas de alta calidad. Y para mí para todo el mundo hay otro alimento que es fundamental e imprescindible e indispensable, que es el agua. Una cerda al parto tiene que beber entre 16 y 20 litros de agua. Y si después queremos que haga los 14 litros de leche, a los cuales genéticamente se está seleccionando, tenemos que llegar a los 35-40 litros de agua. Y la cerda bebe en muy cortos periodos de tiempo. Con lo cual tenemos que tener aguas en perfecta calidad físico-química y microbiológica
y con un aporte de caudal suficiente para que la cerda beba en cortos periodos de tiempo. Y esto, Javi, sería un poco la primera parte a nivel de duración del parto y atención del parto. Muy bien, Luis, muchas gracias. Yo creo que para antes de pasar al siguiente punto, sí me gustaría, bueno, debatir brevemente o reflexionar, lo has comentado un poco durante la presentación, sobre el día del destete, ¿no? Con el objetivo digamos, entiendo, estar o tener los partos cuanto más personal tienes en la granja para atenderlos. Sé que hay mucha gente aquí de Latinoamérica con nosotros, incluso también en España, todavía en algunas granjas se sigue destetando, por ejemplo, los jueves. Tú has comentado un poco el cambio de días de destete a sábado, domingo. Quería que profundizaras un pelín en eso. ¿Cómo de grave es el impacto? Porque hay mucha gente que tiene miedo, ¿no?, en hacer esos cambios. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esos cambios en los días del destete y si realmente habéis visto pues, una clara mejoría haciéndolo? Tú, Javi, me conoces perfectamente y yo llevo 8 años, 9 años que voy a 2 granjas en Dinamarca y yo el primer año que fui me llamó mucho la atención que destetaban los sábados. Entonces, claro, lo primero que dices es ¿por qué destetáis los sábados? Y te dicen porque para ellos es la faena menos importante. Y las 2 faenas más importantes son recelar e inseminar y atender partos. Hemos dicho antes que las gestaciones se están yendo a 116, 117 días. Si yo desteto un jueves, como hacemos o hacíamos tradicionalmente, muchos de mis partos se van a viernes, sábado y domingo. Si yo quiero encalostrar perfectamente, trabajar con cajas, hacer las adopciones, ese proceso tan importante que es el encalostramiento y las primeras 48 horas de vida con las adopciones, tengo menos personal en la granja o a veces lo hacen más a prisa de lo que deberíamos el encalostramiento porque el sábado no va a haber nadie en la granja. Si yo desteto los lunes, lo que hago es trasladar las inseminaciones a fin de semana. Si yo desteto sábado o domingo, Javi, normalmente yo me paso las cubriciones a miércoles, jueves, en caso de sábado, jueves, viernes, en caso de destete domingo, y los partos me los paso a lunes, martes. Con lo cual, los 2 trabajos más importantes, como me enseñaron a mí hace años, que son la siembra, que es inseminar, y la recogida, que son los partos, los paso a fin de semana. También, si yo desteto un domingo, lo normal es que ya el lunes estoy perfectamente con los lechones, en los destetes, los martes, los miércoles y los viernes ya están todos arrancados, todos comidos. Cuando desteto un jueves, a veces, y eso lo sabes tú igual que yo, los lunes es cuando tenemos las diarreas, pero hemos tenido menos personal también en las transiciones o hemos podido tener más fallos porque hemos estado menos horas en las horas más importantes post-destete del lechón. Con lo cual, a mí me gusta destetar el fin de semana porque traslado muchos de los trabajos, casi todos los trabajos más importantes, a días de semana, no de fin de semana, donde tengo más personal disponible y más horas disponibles. Sí, perfecto, Luis. Lo has explicado perfectamente y estoy totalmente alineado y de acuerdo contigo, ¿eh? Bueno, te dejo continuar valentando alguna pregunta que las voy a guardar también para el final, así que te dejo que sigas Vale. con la presentación. Gracias, Javi. Pues sigo. Esta sería como el segundo bloque. No sé si lo hemos dividido en bloques o no. Aquí Javi me ha ayudado mucho, ¿vale?, a dividirlo en bloques para explicaroslo un poquito mejor. Entonces, para mí es fundamental el calostro. Y ahora con la pregunta de Javi de sábados, domingos, es una de las razones por las que yo intento también destetar en fin de semana. Entiendo que no es fácil destetar en fin de semana, pero es que creo que es peor tener partos o inseminaciones en fin de semana. Y una de las razones es el calostro, ¿vale? Todos sabéis perfectamente que es la primera leche producida por la cerda y por lo tanto es el primer alimento del lechón. Tenemos una media de producción de 3,6 litros. Nosotros hemos hecho una prueba, que ahora os presentaré datos, que nos ha salido 4 litros. Y la variabilidad va entre 1,9 y 5,3. Hay mucha variabilidad en las cerdas. Y todos sabéis, igual o mejor que yo, las funciones. Tiene muchísimas funciones y aquí os he destacado las 3 más importantes. Una sería los factores de crecimiento y hormonas, que posee el calostro. Otra sería, que es fundamental, el primer alimento del lechón, es decir, la nutricional, con una alta disponibilidad energética y una altísima digestibilidad.
Y luego otra que es esencial y es de la que hoy en día estamos hablando muchísimo, que sería la función inmune. ¿Por qué es tan importante la función inmune? Porque los lechones nacen sin inmunidad, nacen carentes de inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas no son capaces de pasar la naturaleza de la placenta de la cerda, que es epitelio condrial, y necesitamos un tiempo para que el lechón desarrolle su propio sistema inmune, que si os acordáis tenemos una ventana inmunitaria normalmente alrededor del destete y a partir de ahí ellos van a desarrollar su inmunidad activa. Por eso es tan importante. Y también es fundamental que el lechón se inmunice con su propia madre. Y es uno de los problemas que tenemos con la hiperprolificidad, que podemos tener una cerda con 20 lechones y otra con 10, y yo a la de 20 no le puedo quitar 5 lechones hasta pasado un periodo de tiempo porque tienen que encalostrarse. Ya no a nivel nutricional, que podrían hacerlo con cualquier cerda, aunque haya diferencias de composición de calostro entre ciclos, pero sí a nivel inmunitario. Y eso es fundamental para que el lechón, aparte de esa inmunidad pasiva, luego desarrolle la inmunidad activa. Ya sabéis que las IgGs, y eso os lo enseño ahora en una gráfica, solo están presentes en el calostro y las IgAs están tanto en el calostro como en la leche, aunque la composición en la leche también disminuye. Las IgGs nos van a dar una protección sistémica, una inmunidad sistémica, y las IgAs nos van a ayudar a nivel de la mucosa intestinal frente a los determinados patógenos. ¿Por qué es tan importante el calostro? El calostro lo he dividido en 2 fases. Bueno, yo no lo he dividido, lo ha dividido Loisel, que hizo un trabajo muy chulo hace ya 7 años sobre el calostro en las 12 primeras horas post-nacimiento, posparto, ¿vale? Donde la concentración es muy alta, 52 miligramos por mililitro, y cómo de 12 a 24 horas posparto disminuye la concentración en 5 veces. Pero si os fijáis en esa primera leche que llamamos de transición hasta el día 7 y en la leche madura que va del 7 al 21 o al 28, la concentración de IgFs desaparece, solo está en el calostro y principalmente en las 12 primeras horas. Las IgAs, como os he dicho, que nos ayudan a la mucosa intestinal frente a patógenos, también disminuyen mucho la concentración, aunque se mantienen en un determinado nivel, pero nunca va a ser el nivel de las 12 primeras horas posparto. ¿Cuál es el inconveniente de la hiperprolificidad? Que sí que es verdad que la cerda produce más calostro conforme más lechones tiene, pero no produce la cantidad suficiente por cada lechón de más que pare por encima de 14 nacidos vivos. ¿Produce más calostro? Sí, pero a cada lechón le toca menos a repartir. Y encima tenemos una mayor variabilidad en los pesos, con lo cual los pequeños aún se van a ver más perjudicados. Las necesidades del lechón para no perder temperatura en las primeras 24 horas de vida son 172 gramos de calostro por kilo de peso vivo, con lo cual aproximadamente un lechón de 1,5 kilos tiene que tomar 250 gramos de calostro. Antes os he comentado que para mí la estructura censal, si es una granja nueva, es una granja nueva. Si es una granja que ha tenido que tener un parón por una circunstancia especial, vale. Pero tenemos que calcular bien nuestros objetivos de reposición, no tener mortalidades muy altas en las granjas, ni desviejes muy altos, ni tasas de retenciones al tercer parto muy bajas, porque nos interesa tener una estructura censal correcta, tanto por los nacidos muertos que hemos dicho que aumentaban en las cerdas más viejas, como en la producción de calostro. Las cerdas que menos calostro producen son las cerdas jóvenes y las cerdas viejas, mientras que las más productoras de cantidad de calostro son entre el segundo y el quinto ciclo. Por eso nos interesa mantener las cerdas. Tenemos que desviejar, por supuesto, pero no tener tasas de retención muy bajas ni porcentajes de mortalidad muy altos, porque si no trabajaremos con muchas primerizas y tanto nuestra cantidad de calostro en este ciclo va a ser menor, al igual que las multíparas, pero aparte de las de primer ciclo, la calidad de calostro, la concentración de inmunoglobulinas también va a ser menor. Eso no sucede en las multíparas, que en cantidad sí que serían peores, pero no en calidad porque están perfectamente inmunizadas a los patógenos que nos encontramos en las granjas. Bueno, esto ya os lo he comentado, que serían un poco los datos de nuestra prueba, cómo aumenta la producción de calostro en función de la prolificidad. Y esta gráfica a mí me gusta mucho, que es de un trabajo que hicimos hace 4 años, porque son 3 granjas. Los 2.236 lechones están pesados en 3 granjas. Y para medir no la producción de calostro, que también, pero para ver si los lechones pierden peso, lo que hacíamos era pesar al nacimiento y a las 24 horas. Que vimos que en 3 granjas que trabajan perfectamente con cajas y el encalostramiento secuencial teníamos alrededor de un 13% de lechones que perdían peso. Y esos lechones, el problema es que muchas veces el epitelio intestinal no se cierra y van a ser propensos a sufrir diarreas. Por eso a veces con la hiperprolificidad, no porque tengan patógenos diferentes, sino porque tenemos peores encalostramientos, es más fácil que tengamos diarreas neonatales. Muchas veces se debe a un problema multifactorial y podemos subsanar de otras maneras, pero tenemos un déficit de calostro debido al tamaño de la camada.
Bueno, y esto es simplemente que con más de 200 gramos de consumo, la supervivencia del lechón se calcula por encima del 90%, pero cuando el consumo de calostro es inferior a 100 gramos, solo nos va a sobrevivir el 40% de los lechones. Nosotros hemos hecho trabajos con la cámara termográfica, ¿vale? Que podemos ver la temperatura corporal de los animales, y ya sabéis que si el lechón no toma la suficiente cantidad de calostro, no va a producir la energía suficiente, y como son lechones con muy pocas reservas, va a entrar en hipotermia, va a perder temperatura, y es una de las causas más importantes de mortalidad con los aplastados, la hipotermia y la hipoglucemia. Incluso un porcentaje de aplastados puede venir derivado de esta hipotermia y hipoglucemia. Y hemos intentado, estamos terminando el trabajo y lo queremos presentar, pero hemos intentado saber, en función del consumo de calostro de los lechones, su temperatura corporal. Y todos los lechones que tienen una temperatura inferior de 38,1 grados se han encalostrado mal. Es decir, están perdiendo peso en las primeras 24 horas de vida, con lo cual tendrían que ser lechones sobre los que tenemos que trabajar lo antes posible para intentar disminuir la mortalidad. Como Thinking Peak nos podemos decir la eficacia de este método porque sería el siguiente paso que nos queda. Hemos detectado que por debajo de 38,1 los lechones pierden peso. Ahora tenemos que intentar, con medidas de manejo, trabajar lo antes posible sobre estos lechones y detectarlos lo antes posible, a ver si somos capaces de disminuir la mortalidad en este tipo de lechón, que sería la segunda parte de nuestro trabajo. Y bueno, esto ya os lo he comentado y a veces me salto las diapositivas, lo siento, pero es mi forma. Y tenemos los bajos niveles de consumo de calostro, ya os lo he dicho, que no cierran el intestino y permiten la entrada de los patógenos en sangre, y el calostro nos va a permitir una estimulación de una flora intestinal sana y un desarrollo óptimo de la pared intestinal. Y es muy importante lo que os he comentado de ese 13% de lechones que nos inmuniza perfectamente, porque podemos inmunizar perfectamente a las cerdas, con una adaptación en cuarentena perfecta, con la aplicación de vacunas en el momento adecuado, pero si luego no encalostramos perfectamente a nuestros lechones, no van a adquirir esa inmunidad pasiva que es tan necesaria en esas primeras 24 horas de vida y durante toda su vida productiva. Bueno, ya os lo he comentado, sin más. Y luego el encalostramiento secuencial, que me imagino que todos lo conocéis, ¿no? Que es, bueno, es también subjetivo el periodo de separar los lechones. Nosotros los separamos durante hora y media en cajas y este trabajo lo hacemos tantas veces como sea posible. Por eso la pregunta que ha hecho Javi, y yo me lo he saltado de lo de los sábados y domingos de destete, para nosotros es tan importante, porque no es lo mismo trabajar con cajas un sábado o un domingo, que tengo mucho menos personal y que el horario de trabajo es menor, que tener los partos durante lunes, martes, donde tengo más personal y el horario normalmente, la jornada suele ser más amplia, con lo cual puedo realizar este trabajo durante más veces, ¿vale? Y nunca, nunca, nunca mováis los lechones antes de las 12 horas después del nacimiento, porque en las primeras 12 horas se produce el consumo del 80% de calostro en cuanto a cantidad, y acordaros de la concentración de IgGs, que bajaban a 5, se dividía por 5 la concentración pasadas de las 12 primeras horas, y de las IgAs nos pasaba lo mismo, de IgGs y de IgAs. Con lo cual es importantísimo, tanto en la cantidad del lechón como en la calidad de la inmunidad que va a tomar el lechón en esas 12 primeras horas. Nosotros no recomendamos mover en las primeras 24 horas, pero si hubiera que hacerlo en algún caso excepcional, siempre pasadas las 12 primeras horas después del nacimiento. Y luego esta frase, y os la he dicho varias veces porque yo la llevo en la cabeza y para mí es fundamental, que la inmunidad pasiva de un lechón al segundo día de vida está relacionada con la inmunidad que ellos desarrollan. Con lo cual, cuanto mejor se nos inmunicen en esas primeras 48 horas de vida, mayor inmunidad van a desarrollar a partir del destete y menos mortalidad vamos a tener en sitio 2, en fase de transición, y en sitio 3, en fase de engorde. Y esta sería un poco la segunda parte de la presentación, Javier. Muy bien, Luis. Un comentario simplemente antes de seguir adelante para ir avanzando. Has comentado, ¿no? Y es un tema muy interesante y está demostrado, y tú lo has puesto datos claramente aquí, que las cerdas primerizas, ¿no? Producen menos calostro que las cerdas multíparas. En ese sentido, siempre se ha hablado también de alguna estrategia de manejo a la hora de potenciar a las cerdas primerizas cargándolas de lechón, ¿no? Me gustaría que brevemente, o sea, un poco pudieras comentar cómo encontramos ese balance, porque al final, claro, si las apretamos demasiado pero producen poco calostro, bueno, igual, ¿cómo haríamos eso? O igual, si vas a hablar de esto después, en adopciones me callo, pero yo creo que es interesante relacionarlo con el tema calostral. Sí, no, a ver, la pregunta está muy bien, Javier.
Yo para mí son dos cosas diferentes. Es decir, primero el lechón tiene que encalostrarse con su propia madre, porque no puede absorber determinadas familias de linfocitos de otra cerda y porque lo que hemos hablado, que por la naturaleza de la placenta epiteliocondrial no es capaz de pasar las inmunoglobulinas, porque tienen un tamaño más grande que lo que permite pasar ese tipo de placenta. Entonces, encalostrar, a mí me da igual que la de primer parto me para 12 que 20. Es decir, los lechones se tienen que encalostrar con ella. Otra cosa es cómo la dejo a esas 24 horas después del nacimiento. El calostro para mí es una cosa, te tienes que encalostrar con tu propia madre y a partir de ahí te voy a trabajar. ¿Y cuántos lechones dejamos, Javi? Y esa es la pregunta, ¿cuánto dejamos? Llamémosle moda o tendencia, es cargarlas lo máximo posible. ¿Por qué? Porque está demostrado que el desarrollo mamario se mantiene de parto en parto. Es decir, si yo produzco un desarrollo mamario mayor en la primera lactación, ese desarrollo mamario se va a mantener en la segunda. Hay un estudio que se hizo en Canadá muy, muy bonito, donde la mitad de las mamas se le tapaban a una cerda de primer parto. Entonces, solo la mitad de las mamas de las ubres eran estimuladas. En el segundo parto, la ubre que había sido estimulada en el primer parto tenía un tamaño y la ubre que no había sido estimulada tenía un tamaño que era la mitad. Con lo cual, la estimulación de la mama es fundamental. Por eso tenemos que cargar a las cerdas de primer parto. ¿Durante cuánto tiempo? Hace poco, y eso se presentó en el Porciforum por Chantal Farmer, ella dijo que con 3 días después del parto que nosotros dejáramos todas las mamas llenas de la cerda y fueran estimuladas, ese desarrollo mamario ya servía para el siguiente ciclo, para la siguiente lactación. Nosotros, como uno de nuestros objetivos, aunque ahora hablemos de adopciones y nodrizas, es minimizar al máximo el número de movimientos porque vivimos de la sanidad. Nosotros, si esa cerda nos está llevando bien esos lechones permanecen mientras estén perfectamente en esa cerda. Con lo cual, y me estoy liando y me alargo en la contestación, el calostro, todos se tienen que calostrar con su propia madre y una vez que yo hago las adopciones, igualaría con el máximo número de lechones posibles, sobre todo en las cerdas primerizas. Perfecto, Luis. No, me quedo con la síntesis de innegociable el encalostramiento con su propia madre. Creo que es la síntesis clara de la reflexión. Adelante con el siguiente punto. Vale, gracias, Javi. Os lo he comentado ya. Primero, intentar minimizar los movimientos, pero intentar, porque hay que mover. A no ser que tengamos un problema sanitario, tenemos que mover, porque tenemos cerdas que paren 20 y tenemos cerdas que paren 10 y tenemos granjas que nos paren 20 y tenemos que mover sí o sí. Entonces, a mí me gusta primero poner lechones a las cerdas que han parido poco. Entonces, si yo en un casual y en una excepción tengo una cerda que ha parido 20, me lo invento, da igual, 20, y tengo una que ha parido 10, los más grandes, pasadas esas 12 primeras horas de calostro, que ya han absorbido la mayoría de calostro y el calostro más concentrado y encima son lechones grandes, que tienen una mayor facilidad para consumir calostro, los puedo quitar de esa cerda y añadir a cerdas que han parido menos para que comiencen a estimular las glándulas mamarias. Yo cuando hago un cambio y hago un movimiento, para mí es fundamental que el lechón que muevo tengo que saber a dónde va. No pueden ser lechones que acaban en un carretillo que luego les tengo que buscar una cerda que no sé qué cerda es. No, por mi manera de trabajar yo ya sé a qué cerdas van los lechones, con lo cual reduzco ese tiempo, ¿vale? Y como luego hablaremos de las nodrizas, pero mi objetivo también es hacer el mínimo número de nodrizas posibles, sí necesito añadir algún lechón, porque por ejemplo ha habido lechones aplastados y esa cerda tiene una buena calidad mamaria, pero ha aplastado lechones, puedo añadir lechones, ¿vale? Para no tener que hacer nodrizas que siempre van a dar peores resultados técnicos y económicos que los lechones que permanecen con sus propias madres. No, bueno, tenemos poco tiempo y las adopciones daría para muchísimo. Dependiendo de mi prolificidad, yo hago las adopciones de una manera o de otra, ¿vale? Porque mi objetivo es hacer el menor número de nodrizas posibles. Es decir, si yo tengo muchos lechones, intento añadir a que la cerda a las 24 horas posparto tenga el mayor número de lechones posibles. Pero si no tengo esa cantidad de lechones tan importante, lo que hago es lo que decía Javier un poco. Intento cargar primeros partos por ese desarrollo mamario y luego segundos, terceros y cuartos, porque al igual que el calostro, son las cerdas que mayor producción de leche tienen en el censo que yo tengo en la granja, en la estructura censal. Y de esa manera, a partir de quinto, igual o con menos lechones, porque son las cerdas que es más fácil que me generen lechón atrasado. Nodrizas.
La teoría es perfecta, la teoría nos la sabemos todos y tiene que ser pues una cerda que coma muy bien, que haya tenido un buen parto, que tenga una buena exposición de las líneas mamarias, que tenga una buena calidad de pezones, etcétera, etcétera, ¿vale? A partir de ahí, el objetivo, minimizar los cambios, hacer solo los cambios necesarios. ¿Por qué? Y luego os enseñaré un estudio económico que hicimos hace unos años y donde toda nodriza que hacéis va a perjudicar el peso del lechón al destete. Con lo cual, si los lechones pueden permanecer en su banda y con las cerdas de su banda, es el mejor sistema que vais a encontrar. Eso no quiere decir que no haya que hacer nodrizas. Claro que va a haber que hacer nodrizas. Si yo, por ejemplo, igualo a 15 lechones y tengo 17 o 18 nacidos vivos, voy a tener lechones sobrantes que tengo que mover. Y luego yo igualo a 15. Es casi imposible que destete a 15 debajo de la cerda. Lo que voy a tener nodrizas por atrasados. Y esas son las dos tipos de nodrizas que son importantísimas que tengáis en mente en las granjas, ¿vale? Luego me salto unas cosas aquí que si queréis las comentamos, pero que ya las comento, ¿vale? Las nodrizas teníamos que tener cuidado cuando hacemos cambios en las posibles salidas en celo de las cerdas en maternidad. A nosotros, estáis gente de Sudamérica y Latinoamérica, pero a nosotros en verano es muy difícil que la cerda nos haga celo en maternidad, pero en invierno sí. Y si además le cambiamos los lechones y le añadimos un tipo de lechón de peor calidad, de menor peso que el que tenía, que su camada original, es fácil que nos salgan. Con lo cual tenemos que tener cuidado con estos cambios, incluso regular la comida de las cerdas, dándole la cantidad de comida en función del lechón que le estamos poniendo, ¿vale? Como nodriza. Y lo que os decía ahora, tenemos dos tipos de nodrizas, por sobrante al parto y por atrasados, ¿vale? ¿Cómo las hacemos? La gente lo llama de distintas maneras, subidas de camada, escalera, ahora os lo explicaré, ¿vale? Tenemos con huecos vacíos, con plazas de maternidad vacíos, o un sistema que no es de nodriza, sino al contrario, para intentar disminuir el número de nodrizas, es añadir leche desde el parto. Y luego tenemos un sistema intermedio, que serían los destetes precoces que hacemos, de manera que intentamos reducir el número de nodrizas, que ahora os explicaré también, ¿vale? ¿En qué consiste la subida de camada? La subida de camada consiste en que yo tengo un número de lechones pasadas las 24 horas posparto y muy bien encalostrados y los más grandes, que son los que yo voy a subir. ¿Qué significa subir? Que les voy a quitar días de lactación. Es perfecto en cuanto a mi objetivo de cubriciones, porque yo tengo todas las plazas de maternidad llenas, pero tiene el inconveniente de que yo voy a destetar las camadas un periodo antes, en función de los movimientos que yo haga y de los días que mueva las camadas, les voy a quitar esos días de lactación. Si, por ejemplo, el de 24 horas lo pongo en una cerda de 7 días, el de 7 en una de 14 y el de 14 en una de 21, esos de 21 ya los desteto. No los voy a destetar con 28, sino con 21, porque necesito las mamas para ese lechón de 14, que sube a una cerda de 21, que destetaré la semana siguiente, con lo cual también la desteto con 21. Ese de 7, que va a la cerda de 14, también le quito una semana de lactación. Y ese de 24 horas, que va a la cerda de 7, también. Es decir, hay un porcentaje de camadas que les estoy quitando una semana de lactación. Los huecos de maternidad vacíos tienen el inconveniente de que estoy dejando un hueco de maternidad vacío, es decir, no estoy cumpliendo con mi objetivo de cubriciones, pero tiene la ventaja de que yo no desteto antes de tiempo. Sí que lo hago en la primera camada, porque necesito esa cerda, y esa camada de 21 días la desteto, pero a los de 14 días no lo subo a la sala de 21 días, sino que bajo esa cerda. La cerda que tenía 14 días la bajo a la de 7 y la cerda de 7 días la bajo a la sala del parto para que reciba a los más grandes que me sobran al parto, ¿vale? Y la leche desde el parto, lo que os decía, nos permite añadir más lechones para intentar disminuir el número de nodrizas. Para mí es un sistema que cuando la prolificidad es alta me gusta, aunque da mucho manejo en la granja, pero me gusta porque es una manera de reducir las nodrizas y luego, como os he dicho, os enseño el estudio económico. Y los destetes precoces, que cada vez se está haciendo más, es para intentar cortar ese número de nodrizas y disminuirlo, porque toda nodriza supone un riesgo en la granja, tanto sanitario como en la pérdida de peso del lechón al destete. Una de las claves sería para mí el lechón pequeño. Ya hemos comentado la hiperprolificidad, la duración del parto, el consumo de calostro, pero el lechón pequeño lo tenemos y es una realidad y no lo podemos obviar. Está en la hiperprolificidad en un porcentaje mayor que en las cerdas que teníamos hace unos años. ¿Por qué lo añado pasadas siempre las 24 horas en las cerdas de segundo, tercer o incluso cuarto parto si la calidad mamaria y el tamaño del pezón es óptimo? Porque son las cerdas que más leche me van a producir y son las cerdas que van a tener
una calidad mamaria mayor para ese tipo de lechón. Aparte de ese manejo, de añadirlo, uno de mis objetivos, y no es fácil, porque la fisiología es fisiología, pero es que alcancen el mayor peso posible al destete. Eso mucho va a venir de su consumo de calostro, pero luego nosotros a nivel de manejo, si os fijáis en las fotografías, les añadimos leche los primeros días, aproximadamente de esas 24 horas hasta el día 7. Del día 7 hasta el 21 hacemos una mezcla de leche y pienso o incluso de agua y pienso, una especie de papilla para incentivar sus consumos, y unos días antes del destete, 4, 5, 6 días antes del destete, solo les damos pienso, de manera que ya cuando lleguen al destete sean lechones que perfectamente saben comer y que hemos optimizado en la medida de lo posible el peso al destete. Y luego, sobre todo, que reducimos el tiempo desde que el lechón lo destetamos hasta que empieza a comer pienso, que es también un periodo fundamental para el lechón y sobre todo en las diarreas post-destete, que cada vez son, no es más importantes o no, sino que tenemos una mayor incidencia nosotros también por la reducción en el uso de antibióticos, por su uso racional y porque cada vez estamos intentando y debemos trabajar cada vez más sin óxido de zinc. Esta sería la tercera parte de adopciones y nodrizas, Javi. Tú sabes igual que yo que podemos estar todo el día hablando de ello, pero bueno, eran 4 pinceladas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, bueno, vamos brevemente un comentario que me han hecho llegar también y antes de seguir a la última parte para que nos podamos ajustar un poco a esa hora y cuarto máximo de webinar que queremos tener, que yo creo que nos ajustaremos. Una cuestión solo al respecto de esto. Tú has comentado un poco ese sistema de nodrizaje con 2 movimientos, ¿no? De 21-14. ¿Qué opinas de hacer ese tipo de nodrizajes con un solo movimiento? Que yo sé que hay granjas donde se hace y donde tienen, bueno, cierto éxito y sí que a nivel de manejo pues facilita bastante, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Cuantos menos movimientos haces, menos riesgos adquieres en la granja, Javi. Es decir, si yo, por ejemplo, hago el sistema danés, que muchas veces nos hablan de selección de 24 horas a cerdas de 3 semanas, incluso a veces por el propio sistema en bandas de la granja lo tengo que hacer. Si yo trabajo en bandas de 3 semanas, solo asumes un riesgo, porque cada nodrizaje es un riesgo, porque tienes que contar con la aceptación de la cerda y no siempre los va a aceptar perfectamente. Y era una camada que estaba muy bien en su propia madre y que a veces la cambias y no todos los lechones van a ir bien. Entonces, cuantos menos cambios haces, menos riesgos adquieres. Pero es verdad que si lo haces más largo en el tiempo, esa producción de leche de la cerda se puede ver más perjudicada. Va a depender mucho de la producción de leche que tengamos en la granja. Y luego va a depender para mí también, Javi, de qué hago con esa cerda. Vale, yo solo hago un cambio de 24 horas a 3 semanas, por ejemplo, ¿vale? Y tengo esa cerda de 21 días de lactación que a la semana siguiente la voy a destetar con 28. Esos lechones tienen 7-8 días de vida. ¿Qué hago con ellos? Los echo para atrás, tengo una sala especial para las nodrizas. Si está bien diseñado, a mí me parece perfecto. Pero lo que no quiero es que esa camada vuelva para atrás, porque ya la he mandado hacia adelante. Para mí los lechones solo pueden ir hacia adelante, nunca pueden volver para atrás. Si yo lo tengo bien diseñado, para mí es un buen sistema siempre y cuando acepten saltos más grandes las cerdas y los lechones. Perfecto, Luis, muy claro y también muy de acuerdo. Adelante con la última parte. Bueno, perdón si voy mal de tiempo, que a veces no me doy cuenta y me lío, pero bueno. Y Encima yo el te último, entretengo. bueno, pero también es lo bueno, ¿no? Entretenernos en esto. Que, Exacto. el último punto serían las condiciones ambientales. Antes no da tiempo a todo, ni mucho menos. Hemos hablado un poquito de las diarreas, ¿vale? Y yo creo que al final las diarreas, y esta mañana lo comentaba con Antonio Vela, que es mi socio en Thinking Peak, al final son multifactoriales. O sea, no podemos achacar a veces sí, pero la mayoría de las veces vienen de varios factores, ¿no? Hemos hablado de la duración del parto, de la hiperprolificidad, de la calidad del lechón, del calostro, de los movimientos que hacemos, pero el ambiente es fundamental también. Entonces, para mí la limpieza y la desinfección, o sea, un parto empieza cuando yo vacío una sala, cuando esas cerdas las desteto y cuando empiezo a preparar la sala para las cerdas que van a venir a parir. Ahí es donde empieza mi parto, en la limpieza, desinfección y secado de las salas. Muchas veces, y es muy fácil ponerlo en papel, porque el manejo en las granjas muchas veces pedimos y también tiene que haber medios humanos para poder realizarlo. Pero a mí me gusta mucho retirar las heces durante los días del parto.
que el lechón no caiga sobre las heces, que su primer contacto no sean las heces de la cerda y que no exista una contaminación, que su primer contacto sea el calostro. Claro que tiene que haber una colonización y la va a haber desde el mismo canal del útero, pero lo que no tenemos que permitir es que los lechones caigan sobre las heces de la cerda, porque vamos a tener una contaminación muy alta antes de un consumo de calostro. Y hicimos una prueba hace años donde limpiando las heces continuamente éramos capaces de reducir la prevalencia de camadas con diarrea. Eso en cuanto a limpieza y desinfección, que también son pinceladas, ¿eh? Podemos hablar y cuando queráis. Por supuesto, tanto la temperatura de la sala, que a mí me gusta que las salas, sobre todo cuando tengo diarreas neonatales, yo trabajo con las salas a 24 grados. Sé que no es la temperatura ideal para la cerda, pero prefiero disminuir el número de corrientes y proteger a los lechones y trabajo con temperaturas de 24 grados, aunque su temperatura óptima para el consumo de alimentos sería 18-20 grados, pero luego cuando pasa una semana posparto ya bajo esa temperatura, ¿vale? Porque el lechón ya se ha encalostrado, ya ha cogido fuerza y es capaz de hacer frente a unas condiciones ambientales un poquito más adversas para él. La temperatura de las placas de calor, bueno, pues ya lo sabéis, o está bien o está mal. No hace falta una cámara termográfica, el lechón lo va a decir, ¿vale? Si se tumba bien o no se tumba. Y eso cualquier persona de las que estamos aquí lo sabemos porque observamos a los animales. Antes os he dicho que nosotros trabajamos con papel. El papel va muy bien para el parto del lechón, sobre todo si son partos que no se atienden por la noche. Pero el papel también da un trabajo. El papel después hay que quitarlo, porque el lechón muchas veces se va a tumbar en el papel y ese papel mojado va a perder temperatura respecto al papel seco y aparte va a transmitir humedad a los lechones. Con lo cual, se lo ponemos, hace su función, pero después tenemos que retirarlo. Y luego la ventilación. Esta es, bueno, es la granja que os he enseñado la ficha en la primera diapositiva. Es una granja, productivamente es de las mejores que llevo yo y aparte son muy buenos en manejo. Pero si os fijáis, es una granja vieja, antigua, y el aire caía sobre los lechones. ¿Qué hicimos? Es verdad que normalmente nosotros en nuestro país no tenemos las placas de calor de los lechones no suelen estar delante de la cerda, suelen estar a un lado de la cerda, en uno de los laterales. Pero en este tipo de granja, viendo que el aire caía sobre los lechones, trabajábamos con estas mantas térmicas para evitar esas corrientes de aire sobre los lechones que pueden ser una de las causas de diarrea neonatal. Por eso también cada vez más trabajamos, en este caso con nidos caseros, pero en muchos otros casos con nidos, para evitar las corrientes de aire, bien por las diarreas neonatales o por otras patologías que pueden provocar este incremento en las corrientes sobre el lechón durante la fase de lactación. Y luego, ya casi como último, sería esta parte que os he hablado mucho de las nodrizas, de que los lechones con las nodrizas nunca funcionan igual, ni técnica ni económicamente. Es un trabajo que hicimos hace 5 años, donde trabajamos sobre 1.600 lechones. Hay 4 grupos, el grupo control, el grupo leche, el grupo subidas Dinamarca, que es como se trabaja allí, y trabajamos con huecos libres, que es otro de los sistemas de nodrizas que os he dicho, ¿vale? Os lo resumo, tenéis los datos aquí, lo podéis mirar, pero la cuestión es que nosotros, el grupo de leche que cargábamos a un lechón más, a 15 lechones, mientras que los demás grupos están cargadas las cerdas a 14 lechones 24 horas posparto, el grupo de leche era uno de los grupos más caros en la maternidad, pero si os fijáis en el coste por kilo en matadero, porque nosotros pesamos a los 1.600 lechones 5 veces durante toda su vida, fue el coste más económico por kilo. ¿Por qué? Porque destetamos a 7,3 kilos. El grupo control, que destetamos a 7 kilos, si os fijáis, no tuvimos un coste en instalación, ni un coste en un producto especial como era esa leche o ese pienso líquido que dimos después por el sistema mecanizado de administración de leche y de pienso líquido. Fue el segundo manejo más barato. Es decir, los lechones que permanecen con la cerda, bien con un aporte de leche porque nos pesaban 7,3 o bien en un sistema control, pero esos 14 lechones que no los movíamos, fueron los 2 sistemas más baratos. A partir de ahí, por eso nosotros intentamos cargar todo lo que podemos en las cerdas, pero los lechones sobrantes tenemos que elegir entre el sistema de subidas o el sistema de huecos. Y en nuestro caso, aunque un hueco dejarlo es muy caro en maternidad, fue el sistema que mejor nos funcionó en matadero. ¿Por qué? Porque aunque sea el sistema más caro, nos pesaron 6,6 kilos al destete. Porque aunque yo los destete con los mismos días de lactación, les he cambiado la cerda y les he perjudicado parte de su crecimiento. Pero el problema de las subidas era que los estaba destetando una semana antes, con lo cual es un coste muy barato por el lechón,
pero solo me pesaban 5,6 kilos, con lo cual su rendimiento después en la fase de transición y en la fase de engorde fue peor. Por eso es tan importante el peso al destete y por eso es tan importante optimizar todos los manejos y optimizar el trabajo sobre los lechones pequeños para mover el mínimo número de lechones y para llevar el mejor éxito técnico y económico a la fase de transición y de engorde. Y ya como conclusiones, sería pues lo que nos ha venido desde hace unos años y nos sigue viniendo, que es lo que comentaba Montserrat al principio, la genética y ese avance de la cerda hiperprolífica y que seguimos viendo, y esos pros que tiene, porque tiene y muchos, pero esas contras, y que esas contras tenemos que minimizar su impacto negativo en la maternidad con esa dispersión de pesos al nacimiento, con ese peor consumo de calostro, porque hay un peor consumo de calostro y hay un 13% de los lechones que incluso trabajando bien a nosotros no se nos encalostran bien. Como los partos son más largos, vamos a tener más riesgo de nacidos muertos, con lo cual vamos a optimizar la atención al parto, vamos a minimizar los movimientos, porque vamos a mover lechones mal encalostrados y podemos tener un incremento de la patología en la fase de maternidad, que eso se va a ver extrapolado después a las fases de transición y engorde, y vamos a trabajar con los lechones más pequeños de manera que intentemos, porque no van a llegar al peso de los más gordos, pero intentemos optimizar su peso al destete y sobre todo que arranquen a comer lo antes posible en la fase post-destete. Yo creo que cada empresa, porque este trabajo que os he presentado, este estudio económico, está hecho en una empresa con sus costes y sus características, yo creo que cada empresa tiene que saber su manejo y su repercusión económica para los lechones que le sobran y para los lechones atrasados. Los lechones atrasados, no hemos hablado de ellos, pero siempre que los hagamos es porque tiene sentido hacerlo. Si son atrasados, pero no va a haber una viabilidad de ese lechón, no va a tener sentido. Hemos hablado también de la alimentación de la cerda con el estudio de Peter Thiel de la Universidad de Aarhus, de cómo dando la alimentación en ese periparto somos capaces de reducir la duración del parto y para eso tenemos que llegar a la cerda en una condición corporal perfecta durante la fase de gestación. Y ya os he hablado tanto de la cantidad y calidad de pienso como de la importancia para mí, lo pongo en mayúscula, del agua, tanto físico-química como microbiológica, como en cantidad. Cantidad, acordaros, de esos 16-20 litros en la fase de periparto y alrededor del parto, y a partir de ahí incrementarse hasta los 35-40 litros en la fase de lactación. Y nada, simplemente muchas gracias por todo. Espero haberlo hecho en tiempo y gracias. Espero que se haya escuchado bien, ya que no se me puede ver. Perfecto, Luis. Podemos intentar conectar tu cámara a ver si te vemos un momento para las preguntas. Vamos a probar. Ahí. No sé si te vamos a ver, pero lo vamos a intentar. Vale. Bueno, yo creo que muchas gracias por la presentación, Luis, por mucha información y muy técnica. Yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas, 3 iban rápidas, así que voy directo a ello. Bueno, una de las preguntas es, con el tema de los sistemas de alimentación en paridera, ¿vale? Para, digamos, aumentar el consumo de las cerdas, ¿cuál es el sistema que ahora mismo, bueno, te gusta más, con el que recomendarías, con el que estáis trabajando más o intentando trabajar más en profundidad? A ver, nosotros trabajamos con el sistema de alimentación que al final trabaja nuestro cliente, que es el ganadero. Es verdad que siempre tienes preferencias en algunos, dependiendo pues muchas veces de cómo te adaptas tú también, ¿vale? Y de la información que te dan y cómo te adaptas, porque hay veces que personalmente yo me adapto mejor a unas cosas que otras. Entonces, nosotros tenemos un trabajo que ha hecho parte del equipo, sobre todo Inma, Laura y Antonio, ¿vale? Sobre los sistemas de alimentación y la repercusión. Y hemos obtenido más consumos con estos sistemas de alimentación respecto a un consumo en tolva, hemos obtenido una menor pérdida de espesor de la cerda de grasa y hemos tenido un mayor peso de los lechones al destete, una mayor ganancia media diaria. Con lo cual yo pienso que son sistemas que cada uno se tiene que adaptar a su marca, pero son sistemas que tienen tanto un presente como un futuro con mucho recorrido, porque al final se están preparando la cerda perfectamente, con un mayor peso al destete, con todos los inconvenientes que hemos hablado de la hiperprolificidad, y con una menor pérdida, lo cual tú lo sabes, Javi, que nos prepara perfectamente a la cerda para el destete y para la tasa de ovulación y para la prolificidad del parto siguiente. Con lo cual, en cuanto a marca, no tengo preferencias,
pero sí que es verdad que en cuanto a lo que es el modelo y en cuanto a lo que es el sistema, sí que estamos muy, muy contentos y cada vez tenemos más clientes que apuestan por ello y obtenemos mejores resultados. Perfecto. Vamos con una pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Pero bueno, para que des alguna puntualización. Si tenemos, por ejemplo, en la granja un brote de PIRS con cerdas hiperprolíficas, todo el tema de los nodrizajes, las recogidas y demás, bueno, ¿cómo lo afrontas? No lo hago. Es muy duro, pero yo quiero que el PIR se vaya cuanto antes. Es decir, y me estoy inventando los números, ¿eh? Prefiero tener un 40% de mortalidad en un periodo corto de tiempo que no un 20% en un periodo muy largo de tiempo. La maternidad, para mí, es una fase que no termina en el destepe. O sea, no es para mí, es para todos. Nosotros somos un país que producimos cerdo en matadero, no vendemos lechón. No tengo que salvar un lechón que luego me va a incrementar los costes en transición, en engorde, la mortalidad, la viremia, la excreción de virus, etcétera. Entonces, yo ahí soy, como decías tú antes, innegociable en las 12, 24 horas de calostro. Para mí no se mueve. Y tenemos cerdas que paren 24. Pero si quiero controlar el PIRS no puedo mover. Hay un estudio que no me lo sé exacto, porque no me lo sé exacto, que es de la Universidad de Gante. ¿Cómo influye el PIRS en función de los movimientos en maternidad? Y cómo, si no mueves, creo recordar, que igual meto la pata, que el 19, habiendo una infección de PIRS y sin mover, el 19% de los cerdos acababan en matadero positivos, y si movías, el 100% eran positivos. Claro, ¿qué nos interesa con el número básico de reproducción y los famosos contagios? Disminuir ese número básico y cuanto menos movemos, menos riesgo hay. ¿Qué nos hacen a nosotros ahora con el COVID? Confinarnos para que no movamos los virus. Pues esto en otra escala sería lo mismo. Perfecto, no, yo creo que es una forma perfecta de acabar explicándolo y No lo sé, relacionándolo con no lo la sé. situación actual. Es así. Bueno, vamos con una rápida. Preguntan si es bueno dar de comer a una cerda cuando ya está pariendo. Yo si lo pide la cerda, sí, porque si no va a estar nerviosa. Perfecto, pues esa es concreta y rápida. Y yo creo que con esta que te voy a lanzar ahora cerramos el ciclo del comienzo, del debate al principio y terminamos. Nos preguntan, ¿qué pegas le podrías ver a los destetes del sábado, por ejemplo? Hemos hablado al principio de todo y por eso digo que cerramos el ciclo de destetar sábado o domingo. Hemos hablado de los beneficios. ¿Alguna pega que le podrías encontrar al respecto? Y con esto terminamos. Es que hay que destetar el sábado. A ver si me explico bien, ¿eh? Yo cuando voy a una granja y digo destetar sábado y domingo, lo primero que hacen es acordarse de toda mi familia, porque es un trabajo que, a ver si lo digo bien. Nosotros tenemos una jornada laboral, ¿vale? Yo acabo y me voy, vale, pero yo lo que no quiero es irme dejando partos, pero el destete lo tengo que hacer. Y si me cuesta más, me cuesta más, porque el destete hay que hacerlo. El parto cojo y me voy, porque es la realidad de las granjas. Oye, y el sábado y domingo yo lo entiendo, ¿eh? O sea, bastante se trabaja en las granjas y lo entiendo. Pero yo prefiero que esa tarea, que para mí es menos importante, se haga. Por supuesto que tiene el inconveniente de destetar un domingo y de que en nuestro tamaño de granjas igual hay que destetar 150, 170 cerdas. Y hay 3 cerdas que se te dan la vuelta en el pasillo y te la lían. Eso es así. Lo que nosotros no hacemos es sacar los lechones. Eso. Los lechones los dejamos para el lunes, ¿vale? Es decir, sacamos las cerdas, que es lo más rápido, y las cerdas ya se van al área de cubrición o a la nave de cubrición control y dejamos al lechón. Y el lechón ya lo sacamos el lunes, ¿vale? Eso sí, que igual se me ha olvidado decirlo. Pero inconveniente, pues que hay que destetar las cerdas el domingo. Hay días que salen muy bien y hay otros que cuesta más. Y claro, hasta que no acabas no te vas. El problema para mí es eso, que los partos igual son las 10 un domingo y nos vamos. Y se quedan los partos. No, muy de acuerdo, Luis. Yo creo que es un proceso que hay que hacer, también estoy convencidísimo. Creo que al principio impacta, como dices, y la gente como es muy reticente,
posiblemente durante un tiempo, durante el tiempo en el proceso de cambio, la granja puedes tener un buen follón, porque vas a tener partos y aparte vas a tener destetes, pero cuando estabilices eso, en realidad la gente no sabe lo bien que se vive sin tener partos el fin de semana, o sea, solo destetando. Y además lo eficiente que se es, ¿no? Productivamente. O sea que... Lo has dicho tú, provocas el caos 4 meses, que son los que te coinciden los partos de las publicaciones anteriores con los destetes de domingo. Correcto. Bueno, pues yo creo que es hora de terminar. Son las 7:15, un poquito más, pero poquito. Así que nada, agradecerte, Luis, de nuevo que hayas estado aquí con nosotros hoy. Agradecer a Elanco por la organización de este webinar y agradecer a todo el mundo, a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Nada más y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias.